Welcome. No la vemos, Dear Jetsunma, good night, good morning. Good morning, good night. You are Nice most to see you welcome. all. Can you see us? Yes, we can. Oh, excellent. Thank you very much for being tonight with us. Felipe, muchas gracias. Hola. Bien, un placer. Hola a todos. Yeah. So Jetsuna, thank you very much for being with us tonight, for sharing your time and your knowledge and wisdom with us. We are very, very happy to have us with us again, now through Zoom. Yes, thanks to Zoom, we're all connected. Yeah, it's amazing. Yes, now we can see you. How are you, Jetsuma? We were just watching the videos on DGL's website about the nunnery and the nuns. So wonderful. Well, any of you are very welcome to come and visit us here in Himachal Pradesh. Todo el mundo está bienvenido a visitar la abadía en Himachal Pradesh en India. We will. So, Jitsuma, we already did some meditation and prayers, and we are all ready to go on with the questions. You have the questions, right? Yes. Do you read the question in English and then I translate into Spanish, or do you want me to read the question also in English? Well, I only have them in English. Okay. I don't have them in Spanish. So we can go one by one if you want. I read the question in Spanish, number one, then you read in English, and then you answer, and I will translate, okay? Okay. So, number one, pregunta número uno. Querida Jetsuma, gracias por sus enseñanzas sobre la práctica de Mahamudra. No, perdón. Quisiera saber si nos pudiera compartir cuáles son los o el sutra donde el Buda dio la enseñanza de Mahamudra para poder estudiarlo directamente de sus enseñanzas junto con las enseñanzas que nos han dado actualmente. So that was question number one. All right. So do you want me to repeat that in English? Yeah, it could be because of the recording, so everybody can understand. Okay. Well, maybe Felipe can do that. Yes. Dear Jitsuma, thank you very much for your teachings about the practice of Mahamudra. I would like to know which are the sutras where the Buddha taught about Mahamudra, to be able to study those directly together with the teachings we have been receiving. Okay. So as far as I know, Mahamudra was not directly taught in the sutras, but arose with the tantras. Hasta donde yo sé, el Mahamudra no fue enseñado directamente en los sutras, sino que surgió o apareció en los tantras. So the point is that Mahayana sutras make Buddhahood seem very far away after countless lifetimes on the Bodhisattva path, right? So really, partly as a reaction to that view that Buddhahood was very, very remote, then the tantras arose, claiming that actually Buddhahood is attainable in one lifetime and at the most up to 8 lifetimes. Entonces, el asunto es que en los sutras Mahayana, la meta de la budeidad se presenta como una meta extraordinariamente lejana, algo que se puede lograr en incontables vidas, en eones incontables, practicando el camino del Bodhisattva. Entonces se vuelve un logro muy remoto. Y en los tantras lo que se presenta es un camino muy rápido, la oportunidad de alcanzar la budeidad entre 1 y 8 vidas, algo mucho más rápido. So then Mahamudra, which was taught by these Mahasiddhas, these great practitioners of the tantras like Naropa, Tilopa,
Saraha, etc. They would sing these songs of realization, and they taught that Buddhahood is right here and now. It's the nature of the mind. It's always present, only we don't recognize it. Y el Mahamudra fue enseñado por los grandes Mahasiddhas, que eran grandes practicantes tántricos como Tilopa, Naropa, Milarepa, Marpa. Y ellos lo que enseñaron fue que la budeidad es algo que está presente, que está aquí y ahora, y que es nuestra naturaleza básica, la naturaleza fundamental de nuestra mente. So therefore, the teaching is that we don't have to slowly cultivate all the qualities needed for Buddhahood through endless time. But simply we have to realize that we already have this treasure within ourselves. It's all there, but we just need to discover it. Entonces, lo que plantean estas enseñanzas es que no tenemos que cultivar lentamente las cualidades de la budeidad durante eones y tiempos sin principio, sino que lo que tenemos que comprender o que realizar es este tesoro de nuestra naturaleza fundamental, de la naturaleza básica de nuestra mente, que siempre está ahí, porque es nuestra naturaleza. So then, based on these Doha verses, which were sung by the Mahasiddhas in India, then many Tibetan authors, the Tibetans themselves, wrote books on the whole of the Mahamudra path, right? On taking it by stages. For example, Moonbeams of Mahamudra by Thakutashi Namgyal, and the Royal Seal of Mahamudra by the third Kamswa Kungka Tenzin. And also there are modern books on Mahamudra by people like Trungpa Rinpoche and Tralek Rinpoche and many others. So there are many books now which are written, setting out the whole path from the beginning to the end. But that didn't come from India. That was devised by the Tibetans themselves. Y así, basados en las enseñanzas, en las dohas, en los versos que eran espontáneamente cantados por los grandes Mahasiddhas, los grandes practicantes tántricos indios, los tibetanos, no fueron los indios, sino los tibetanos, sus discípulos, empezaron a hacer libros, escritos, compilaciones de estas enseñanzas y a presentar el camino del Mahamudra como un camino organizado en etapas. Y entonces hay grandes clásicos como por ejemplo los Moonbeams de Mahamudra, que sería como los rayos de luna del Mahamudra, y otros tratados escritos por Kamtrul Rinpoche, por Tralek Rinpoche y por otros maestros, en donde en estos libros se presenta de esta manera el camino del Mahamudra. Excellent. Thank you, Yetsuna. So, number 2. Segunda pregunta. ¿Qué diferencias existen entre las diferentes meditaciones de las distintas escuelas? ¿Debemos tomarlo en cuenta cuando las elegimos de acuerdo al linaje o a nuestras necesidades? So question number 2 says, what are the differences in regards to the practice of meditation between the various Buddhist traditions? Should we consider that when we choose what lineage or school to follow? One that is more in accord with our needs? So again, different traditions may emphasize slightly different approaches suitable for different temperaments. Las diferentes tradiciones pueden enfatizar diferentes aproximaciones que son adecuadas para distintos tipos de temperamento. But most traditions, they start with shamatha meditation, with the calm meditation, and that is also usually starts with the breath. This makes the mind calm and clear. It develops our attention abilities and our mindfulness. In other words, it makes the mind well balanced and workable, right? We can actually use the mind for what we need to do.
La mayoría de las escuelas o tradiciones budistas comienzan la práctica de meditación o el entrenamiento en meditación con la práctica del shamatha, de la calma mental. Y generalmente se comienza practicando la meditación en la respiración. Esto nos ayuda a desarrollar una mente clara y una mente en calma, a desarrollar la atención y la presencia mental, y nos lleva a tener una mente balanceada y trabajable, de manera que podamos utilizar nuestra mente para otros propósitos, para otro tipo de prácticas. So after our mind has become really workable and we're able to use it skillfully, then comes the vipassana, or the insight, which is to understand the mind and how it works. Una vez que tenemos esta mente trabajable y funcional, podemos utilizarla hábilmente, viene la parte o la práctica del vipassana, que es en donde observamos a la mente y entendemos cómo funciona. I mean, I think it's important to remember that Buddhism has existed in various parts of Asia for the last 2,600 years. And so during that time, naturally, it has developed various techniques suitable to that culture and the needs of that time. Y hay que recordar, es muy útil recordar que pues el budismo tiene 2,600 años de existir y se ha desarrollado en diferentes partes de Asia. De esta manera, naturalmente, se ha desarrollado o se han desarrollado muchas técnicas distintas que han sido adecuadas a estas culturas y a esos diferentes momentos del tiempo, de la historia. So, yeah, certainly, I think one needs to find the approach which suits us best, right? And then we should stay with that. But at the same time, we can also integrate other approaches where they're useful or they are not particularly emphasized in our tradition. Like, for example, Zen, which is very good for, understanding the mind. It doesn't have much teaching on devotion or compassion. And so therefore, many Western Zen teachers now are also looking to the Tibetan tradition for their teachings on things like devotion and compassion, which is lacking in the Zen tradition. So, I mean, we can cultivate our own form of practice, but at the same time, learn from other traditions to enhance the all-round approach. Y yo creo que está bien, creo que uno necesita encontrar la aproximación que nos funcione mejor y que nos siente mejor. Y al mismo tiempo, nosotros ya podemos elegir una tradición en particular y podemos integrar también otras aproximaciones de otras tradiciones que nos sean útiles. Por ejemplo, la práctica Zen es muy útil para entender la mente, para observar y entender la mente. Pero en esa tradición no hay muchas enseñanzas, por ejemplo, acerca de la devoción y de la compasión. Y en esos tiempos hay maestros Zen que se aproximan a la tradición tibetana en busca de estas enseñanzas que no son tan enfatizadas en su propia tradición. Entonces nosotros podemos elegir y desarrollar una práctica formal y al mismo tiempo conocer las otras tradiciones e integrar aquellas cosas que nos sean útiles. I mean, as I say this, Patrizio, I recall that, I mean, in China and Japan, where Zen or Chan is practiced, they actually also integrate that with great devotion to Amitabha Buddha and prayers to go to the Pure Land. That is left out when it is taken to the West. And so in Asia, it's complete, but not when it comes to the West.
Estas tradiciones, por ejemplo, en China y en Japón, esa parte de la devoción y de la compasión sí es enfatizada, por ejemplo, en la práctica de Amitabha y en esta práctica de meditación en Amitabha, pero al ser llevada a Occidente, estos aspectos se dejaron fuera, esos aspectos que sí están presentes en Asia. A eso es a lo que me refería. Okay, it's clear now. Thank you. So, number 3. La tercera pregunta. Fui una meditadora constante de 6 años continuos, por 6 años continuos, que conoce los beneficios de la meditación. Sin embargo, tengo unos 3 años con dificultad para hacer una práctica constante de shamatha, a pesar de la conciencia que tengo sobre sus beneficios y mi constante interés en ser una practicante budista coherente. Quisiera saber si existe alguna práctica de purificación que me ayude a volver a tener la constancia que quiero y que tuve antes. So question number 3 says, for 6 years, I was a very diligent meditator, and I know the benefits of the practice. But since 3 years ago, I find it hard to do a regular shamatha practice. Even though I'm aware of the benefits and I aspire to be a Congress Buddhist practitioner, I would like to know if there's a purification practice that could help me regain the diligence I had and aspire to have it again. So, yeah, sometimes it happens that our diligence slacks off. And then it is indeed difficult to jumpstart again, right? It goes down, how to bring it up again. And lack of enthusiasm is indeed a very serious problem, because we can't do anything if we don't want to do it, right? So I would suggest maybe try a different approach. Move from shamatha to vipassana, right? Questioning, what is a thought? Where do thoughts come from? Where do they go? Who is thinking? Pues sí, eso a veces ocurre, que nuestra práctica diligente, nuestra disciplina, se estanca, y arrancar de nuevo a veces es muy difícil. La falta de entusiasmo puede ser un problema muy serio, porque es difícil hacer algo cuando no lo queremos hacer. Entonces, algo que podrías hacer es buscar una aproximación distinta. Por ejemplo, pasar del shamatha a la meditación vipassana y observar nuestra mente, observar los pensamientos, de dónde surge el pensamiento, dónde mora, hacia dónde se va. Yeah, maybe also some bodhicitta practice might help to get us motivated, that we're not just doing this practice for the sake of ourselves, but in order to eventually benefit all beings. And I would suggest that, even you've not got much enthusiasm, to do at least short sessions, to try to even like 5 minutes or 10 minutes. And during that time, say, really put our heart into it. It's just 5 minutes. Come on, we can manage that, right? In a whole day. And in that way to encourage ourselves slowly. During that 5 minutes, I'm really going to do this as well as I can for the sake of myself and all beings. Algo que también te sugiero es el practicar la bodhicitta para generar más motivación. El recordar que estamos haciendo nuestra práctica no solo para mí, sino para el beneficio de todos los demás. Y también lo que se puede hacer es hacer sesiones cortas. Por ejemplo, pueden ser sesiones de 5 minutos, pero en estas sesiones cortitas realmente poner todo nuestro corazón en la práctica. Vamos, son 5 minutos, realmente lo podemos lograr. Y entonces animarnos de esa manera. Y en esos 5 minutos poner nuestro corazón y tener muy claro que estamos haciendo esa práctica no solamente para nosotros, sino para todos los seres. Sometimes it helps to practice in nature. I mean, the Buddha got enlightened sitting under a tree.
And sometimes just to be in nature with trees and grass and flowers, looking at the sky, looking at the water, can also help to get the mind into a naturally more peaceful and open state. También a veces puede ayudar el practicar en la naturaleza. El Buda se iluminó sentado debajo de un árbol. Entonces a veces salir al campo, al bosque, sentarnos, observar el cielo, observar los árboles, todo el entorno de la naturaleza puede ayudarnos a que obtengamos o que logremos un estado mental más en calma y más espacioso. So the main purification practice, since I asked about purification practice in the Tibetan tradition, is Vajrasattva. And there are, many traditions of Vajrasattva, but all with the main idea of, purifying our negative karma and creating openness for our practice. You can find them online. En la tradición, ya que preguntas acerca de la purificación en la tradición tibetana, la principal práctica de purificación es la práctica Vajrasattva. En la misma tradición tibetana hay muchas formas diferentes de hacerla, pero básicamente sirve para purificar nuestra mente y para que nuestra mente esté más espaciosa. Puedes incluso encontrar estas prácticas en línea. Thank you, Jetsun Mala. So, question number 4. Pregunta número 4. Mi práctica me provoca ansiedad. En un principio solía poner atención al reloj para ver cuánto tiempo quedaba. Ahora estoy muy consciente de cuántas postraciones estoy haciendo y cuántas me quedan por hacer. Y como estoy al principio de las prácticas preliminares, siento que no estoy haciendo ningún avance. ¿Cómo puedo continuar en el camino sin preocuparme por el nivel en el que estoy? So question number 4 says, my practice causes me anxiety. At first, I used to put attention to the clock to see how much time was left. Now I am very aware of how many prostrations I am doing and how many are left. Since I'm at the beginning of the preliminary practices, I can't help it but feel that I'm not getting anywhere, any advance. How can I continue on the path without worrying about what stage I'm at? I mean, I would say just relax, right? Más relájate. and stop judging yourself. I mean, this is the point. Stop being anxious about progress. That is not the point. When we see our mind coming up with these thoughts of worrying, when we see these thoughts of anxiety arising, then we should just note them: anxiety, worry, concern, judgment, and then just let them go. Don't follow them out. Bueno, yo lo que diría es que te relajes y que dejes de juzgarte. No estar ansioso, o sea, soltar esa ansiedad por progresar y progresar en la práctica. Y cuando veamos que en nuestra mente empiezan a surgir estos pensamientos de ansiedad, de preocupación, simplemente hay que notarlos y dejarlos ir. Then I would also advise not to make your sessions too long, right? I mean, shorter sessions and maybe more, rather than forcing yourself into doing more than feels really comfortable. Y también yo sugeriría que no hagas sesiones demasiado largas y que no te fuerces, sino más bien que hagas sesiones más cortas en las que te sientas cómodo. I mean, try to enjoy your sessions, even the prostrations. You can, if you don't do too many, then you can enjoy it. If we enjoy something, we're not always looking at the clock. Trata de gozar la práctica, incluso las postraciones, se pueden gozar, se pueden disfrutar. Y quizás no hagas tantas. Si no hacemos tantas
y las gozamos nuestra práctica, no vamos a estar mirando el reloj. Then remember that we are doing these prostrations not just for the sake of ourselves, right? But and all these other practices. So it's not just for the sake of ourselves, but for the sake of all living beings. So while you're doing prostrations, you visualize all, all other living beings around you prostrating likewise, all the animals and the insects and the birds and everything doing their prostrations along with us. And so that carries us along, right? And also it can keep you, you imagine all the spiders deciding which legs are going to go first. And, you can understand that all the world which doesn't know how to do prostrations, you're doing it on their behalf and they're all coming along with you. So this is very important. This is much more important than worrying about how you're getting on. Y hay que recordar que es muy importante que nuestra práctica, en este caso la práctica de las postraciones, la hacemos no solamente para nosotros, sino para todos los seres. Incluso estamos nosotros imaginando, visualizando frente a nosotros a todos los seres y vemos ahí a los insectos, a los pajaritos, a las arañas, a todos los seres. Para quienes estamos nosotros haciendo la práctica, porque muchos de esos seres no pueden y no conocen esta práctica, y por eso la hacemos, para nosotros y para ellos. Y ese sentimiento nos acompaña y nos impulsa a seguir haciendo la práctica con gozo, con entusiasmo. So also to remember, the prostrations are about surrender, right? So then surrender, let go of all expectations. Just do it to do it. También es importante recordar que la práctica de las postraciones es una práctica que nos ayuda a rendirnos, a soltar las expectativas. Entonces simplemente hacemos la práctica sin expectativas. I mean, we do the practice just to do the practice, not because of any results. Entonces hacemos la práctica por hacer la práctica, no porque vamos a obtener ciertos resultados. Thank you very much. Pregunta número 5. ¿Cómo saben que la mente es como la describen? ¿Cómo saben que nuestra naturaleza primordial es como la describen? ¿Cómo llegaron a la idea de que compartimos o tenemos una naturaleza primordial? So question number 5 says, how do Buddhists know that the mind is as they describe it? How do they know that our primordial nature is as described as well? How do they arrive in the conclusion that we have a primordial nature? They meditate. Meditan. That's what meditation is all about. Meditation means looking at the mind itself. They've spent thousands of years looking at their mind. I think by now they've come to some conclusions. De eso se trata la meditación. La meditación es observar la mente misma, observarla directamente. Después de miles de años de hacer esto, pues han llegado a estas conclusiones. So first we tame the mind, then we train the mind. Training the mind transforms the mind, and eventually we transcend the conceptual mind to recognize the primordial nature of the mind. Buddhism is all about mind. So, Jitsuma, sorry. First, we tame the mind, then we train it. Tame it. We tame it. Tame it. Okay. Yeah. First we tame it. Yeah, and when it's like a wild, I mean, if you consider a wild horse, right? You look at the horse, you think that's a really good horse, but it's wild. I want it to go this side, it goes that side. I want it to stop, it runs. I want it to run, it stops, right? Why? Because it's untamed.
once we tame the mind, once we tame the horse and it calms down and wants to be cooperative, then we can train it. By training it, it is transformed from a wild horse to a very, first-rate stallion. It becomes a different kind of horse. And then, with the mind, eventually we transcend the conceptual thinking mind to recognize the ultimate nature of the mind, which is pure non-dual awareness. Entonces, es como un caballo. La mente al principio es como un caballo salvaje, que no está domesticado, no está domado, la mente no está domada. Entonces, este caballo al principio, siendo un caballo salvaje, cuando queremos que pare, brinca, cuando queremos que corre, se detiene, cuando querramos que se detenga, corre, no nos hace caso. Lo que necesitamos al principio es domarlo, domesticarlo, que se tranquiliza. Y eso es lo mismo que hacemos con la mente. Al principio la domamos. Y una vez que la mente está calmada, que está tranquila, la entrenamos. Y al nosotros entrenar la mente se transforma. El caballo salvaje se vuelve un caballo muy obediente, muy dócil, que hace lo que nosotros queremos. Y una vez que está la mente entrenada, esta mente puede trascender la mente conceptual. Podemos trascender la mente conceptual y dualista para llegar a un estado no dual que entiende o que mora en su naturaleza primordial. So, if we look within, then we will find out what is happening within us. Usually we are like fish swimming in the ocean who have no idea what is the nature of water, right? They just take it for granted. They're never asking what is water. Likewise, we are very unaware. We are not conscious of being conscious. So we swim in an ocean of consciousness, but we never ask ourselves, what is mind? What is a thought? Who is thinking? Just one second. Y cada vez que nosotros observamos nuestro interior, vamos a ver lo que ocurre dentro de nosotros, dentro de nuestra mente. Vamos a observar algo nuevo. Nosotros somos como un pez que nada y nada, pero jamás es consciente de la naturaleza del agua. Nosotros no somos conscientes de que somos conscientes. Nadamos en un océano de conciencia sin ser conscientes, sin conocer la naturaleza de esta. No nos preguntamos quién está pensando, no nos preguntamos de dónde surgen los pensamientos, no nos preguntamos en dónde moran y en dónde desaparecen. So, look at the mind. Entonces, observen la mente. Thank you. Sexta pregunta. Tenemos en este periodo dificultades materiales y emocionales que están ocasionando distanciamiento y obstáculos en nuestro grupo de Dharma, surgidas de las consecuencias de la pandemia y dificultades personales de los miembros del grupo. ¿Qué nos recomendaría realizar para poder fortalecer nuevamente esos lazos y no dejar caer nuestro grupo? Question number 6 says, in these difficult times, we've experienced material and emotional hardships, which have generated distance and obstacles in our Dharma group, produced by the pandemic and personal problems of some members in our group. What would you recommend to strengthen those ties again so our group does not fall apart? Well, the Buddha always emphasized the importance of good spiritual companionship and friendship and the maintaining of harmony. He emphasized this very much as being a very important stage on the spiritual path.
el Buda siempre enfatizó la importancia de la buena compañía espiritual y de la amistad, y de la importancia también de la armonía en el sendero espiritual. Mm. So this was the basis for him starting the Fourfold Sangha of both monastics and lay people of both genders. He said this was very, very important, and that his mission in coming to, becoming a Buddha was to establish this Fourfold Sangha, which is based on harmonious support and good friendship. El Buda, esta idea del Buda fue lo que lo llevó a crear la Sangha cuádruple, que está compuesta por los monjes, por las monjas y los practicantes laicos también de ambos géneros. Entonces su idea, o lo que él decía, era que su misión era establecer precisamente esta Sangha de esas 4 partes que la integran, cuyo núcleo era o es la armonía y la amistad espiritual. So therefore, I mean, part of our practice is to learn how to be patient and forbearing with each other, right? We maintain good ethical conduct, and we cultivate loving kindness and compassion within the community. I mean, that's part of the practice. Entonces, parte de nuestra práctica es ser pacientes y tolerantes unos con otros, y desarrollar y practicar la disciplina ética, la compasión y la bondad amorosa entre todos, unos con otros. So therefore, you help each other, both materially when there is need, and also with empathy and emotional support. You're a community. That's what community does for each other. That's what friendship is all about. I mean, it's no good going on about universal compassion if we do not even get on with each other. I mean, come on, that's your practice, to learn to be more patient, more kind, more empathetic towards others' trouble, and live together in harmony, helping each other. Don't be so selfish. Entonces, en el grupo, entre ustedes, pueden darse ayuda material cuando es necesario, practicar la empatía, darse apoyo emocional, cualquier cosa que se necesita. De eso se trata nuestra práctica en buena medida. No podemos nosotros andar por ahí practicando la compasión universal si no empezamos por llevarnos bien entre nosotros, ¿no? Entonces hay que hacer esta práctica primero con los que tenemos cerca. Y entonces ayúdense unos a otros, no sean tan egoístas. So our family and our Sangha, our community, our Dharma community is our field of practice, right? For learning how to be kind and non-judgmental towards others. I mean, all these qualities which we need on the spiritual path, including ethics, patience, kindness, and so forth, we're better to learn it than with your families and with your spiritual group. I mean, these are not abstract theories. This is very practical. Are we nicer people? That's the question, really. Entonces, nuestras comunidades espirituales y nuestras familias son nuestro campo de práctica. Y con ellos es con quienes debemos empezar a practicar el ser amables, el no enjuiciar,
practicar con todos ellos la ética, la paciencia, la bondad, empezar con nuestra familia y con nuestra familia espiritual, que es nuestro grupo de Dharma. Todo esto no son teorías abstractas, es algo muy práctico y debemos de comenzar a preguntarnos si somos personas mejores, personas más amables. Thank you very much. Pregunta número 7. ¿Hay una diferencia entre el budismo como práctica contemplativa y el budismo como religión, en el sentido de adorar a un ser divino? ¿Qué función cumplen las imágenes y estatuas budistas en la práctica contemplativa? Question number 7. Is there a difference between Buddhism as a practice and Buddhism as a religion, as in adoring a divine being? What is the function of images and statues in contemplative practice? Well, devotion is always regarded as a very important aspect of the path. In Asia, even when people don't know much about the actual doctrine, and maybe they don't meditate, but they do have two aspects of the path very, very emphasized. That is generosity and devotion. En el budismo, la devoción es un aspecto muy importante del camino. En Asia, quizás la gente no conoce la doctrina muy bien y tampoco medita, pero en Asia hay dos aspectos del camino que son muy enfatizados, que son la práctica de la generosidad y la devoción. Because both of these moisten the heart, right? It's not up in the head, it's right here. I mean, and this is very important. It's one of the good things also in Latin America, that the people there are much more, in touch with their hearts than in certain parts of North America or Europe, where it all becomes very intellectual, but divorced from everyday life and our relationships. La práctica o el sentimiento de devoción y la generosidad son aspectos del camino que son muy importantes porque humedecen y ablandan el corazón. Y esto en América Latina es algo común. En América Latina también están mucho más en contacto con el corazón, como los asiáticos. Y esto es algo que no pasa mucho en Norteamérica o en algunas partes de Europa, en donde son muy intelectuales y muy racionales, pero carecen de devoción. So the point is that it's hard for us to visualize ultimate reality as an abstract principle. So therefore, there is the practice of various images which represent the qualities which we aspire towards. For example, Chenrezig Avalokiteshvara represents compassion, Manjushri represents wisdom. El hecho es que para nosotros es muy difícil imaginar o visualizar, por ejemplo, la realidad última por sí misma. Y por eso recurrimos a imágenes que representen aspectos de esta naturaleza última. Por ejemplo, Chenrezig representa o simboliza la compasión y Manjushri representa o simboliza la sabiduría. But when we practice, we understand that these images are simply the embodiment of our own true nature, right? We are Chenrezig, if only we could realize our innate Buddha nature. So when we are practicing, for example, a Chenrezig meditation, we become Chenrezig, recognizing that is who we really are, if only we could see clearly and stop identifying with our temporary embodiment. Entonces, estas diferentes imágenes representan o encarnan
los aspectos de nuestra naturaleza fundamental, de nuestra naturaleza innata. Entonces, por ejemplo, cuando estamos haciendo la práctica de Chenrezig, entendemos que nosotros somos Chenrezig si pudiéramos reconocer que esa es nuestra naturaleza y dejáramos de identificarnos con esta cuerpo o esta encarnación temporal. So any genuine spiritual path has to unite both the head and the heart and not divide them. And so the intellectual understanding and appreciation has to go hand in hand with a deeper emotional involvement through devotion. The two have to go together. Otherwise, either it becomes very sterile up in the head, or else it becomes highly emotional but irrational because we have not balanced the two together. So for a genuine spiritual path, the two of them must come together and unite, and we must become the object of our devotion. Entonces, cualquier sendero espiritual genuino debe de unir tanto el aspecto de la cabeza racional como el corazón, el aspecto emocional, y no dividirlo. Entonces, la parte intelectual, el entendimiento, la apreciación, debe de ir junto con un involucramiento emocional, que es precisamente la devoción. No debemos estar demasiado en la cabeza, porque entonces todo se vuelve muy racional y muy frío, o demasiado en la emoción, porque esto puede volverse incluso algo medio histérico, ¿no? Así como muy alocado. Sino más bien debemos de unir estos dos aspectos y debemos nosotros de convertirnos en aquello que es el objeto de nuestra devoción. Okay. Thank you very much, Atsunma. Ahora, pregunta número 8. En la idea de observar los pensamientos, meditamos. Si vemos que algunos de ellos nos piden respuesta, ¿podemos en otro momento del día llevar a nuestra mente a responderlos o dejamos que se respondan cuando ellos deseen? Question number 8. When we meditate observing our thoughts, when we notice that some of those thoughts are demanding some answers, should we, during the day, guide our minds to look for those answers, or should we let those issues to be answered by themselves? Well, I think on the whole, if the mind comes up with important questions to be answered, then we take time out to quieten the mind and then place that question and perhaps wait for an inner answer. There's nothing wrong with having questions. I mean, it's good, and looking for a solution, you know, and also sometimes coming up with doubts and, you know, queries. This is not a bad thing. This is a good thing. But it depends on the kind of issues. We often actually already know the answer, but it just needs time to be heard. So then we listen. If these are really important questions, inwardly we already know the answer, but we have to give space where we can just sit, give the question, and then listen for the inner answer. A veces la mente tiene preguntas importantes. Encontramos preguntas importantes en nuestra mente. Entonces lo que podemos hacer es calmarnos, calmar la mente, tranquilizarla y colocar la pregunta que tenemos, observarla y esperar una respuesta interior. El tener dudas, el tener preguntas, el tener cuestionamientos está bien, pero también depende de qué preguntas son. Muchas veces nosotros tenemos en nuestro interior la respuesta a esas preguntas. Entonces, lo que podemos hacer es colocar esa pregunta
y después escuchar, poner atención y escuchar para para que se presente esa respuesta que está en nuestro interior. Y por eso entonces le damos espacio y le damos tiempo a esta pregunta y a nuestra mente para que surja esta respuesta que estamos buscando. Thank you. Pregunta número 9. Tengo una seria confusión al saber que seres con grandes realizaciones de práctica, ya que son maestros reconocidos e incluso identificados como tulkus, y en consecuencia con vidas dedicadas al Dharma, se les señala como infractores de su ética. Esto ha generado en mí gran confusión y dudas respecto de lo que el Dharma puede lograr en mí si ellos, que han sido grandes practicantes, realizan esas acciones. Question number 9. Knowing that great beings with lots of realizations, recognized teachers, some even identified as tulkus, with lives dedicated to the Dharma, are pointed out as responsible for ethical downfalls, generates a lot of confusion in my mind. If they, who have been very serious practitioners, do those actions, what could I really accomplish with my Dharma practice? Well, of course, this is really a terrible dilemma, and it's caused a confusion for many of us. I mean, the behavior of certain lamas is really incomprehensible and very shameful. Eso en realidad es un dilema que causa confusión en muchos de nosotros. A veces, de verdad, el comportamiento de ciertos lamas es incomprensible y vergonzoso. Nonetheless, we have to remember there are only a few, and really that is their problem. Most lamas are really very excellent guides and really worthy of trust. So, you know, we shouldn't think that this is something which is that widespread. It's not that widespread. Most lamas, the majority of lamas are totally trustworthy and very ethically pure. Pero bueno, sin embargo, hay que recordar que esos lamas que acabamos de mencionar son pocos y que ese es el problema de ellos y que la mayoría de los lamas son excelentes y son guías confiables. No es un problema tan extendido, son pocos los que hacen estas infracciones éticas y la mayoría son muy buenos y son muy confiables. But in any case, the Dharma itself is really perfect and a true source of refuge throughout all our lives. So we can definitely rely on the Dharma. The Dharma doesn't let us down. Como sea, como quiera que sea, el Dharma es perfecto y es una verdadera fuente de refugio. Debemos de recordar esto, que el Dharma no falla y el Dharma no nos abandona ni nos decepciona. Fortunately. Afortunadamente. Siguiente pregunta. ¿Usted sintió algún llamado espiritual o sí, como un llamado espiritual? ¿Y cómo fue? Question number 10. Dear Jitsuma, did you have a spiritual calling? If so, how was it? Well, you know, since I was a very small child, I had believed that we are all inherently perfect and that somehow we had lost sight of our true nature. So therefore we had to come back again and again until we rediscovered our innate perfection. Desde que yo era muy chiquita, tenía la idea de que todos somos inherentemente perfectos, pero que en algún momento perdimos de vista nuestra verdadera naturaleza y que por eso teníamos que regresar y regresar una y otra vez en busca de volver a esta naturaleza primordial.
So therefore, I was always asking, what is perfection and how do we attain it? I mean, I asked many people, including priests and others, what is perfection? And everyone said, well, you have to be good, and you have to, some people said you have to be good, you have to be kind. And even as a child, I recognized that wasn't enough. I knew people who were good and kind, but they were not perfect. What was this quality which we all inherently had, but which we couldn't recognize? Entonces, yo preguntaba con frecuencia, ¿no? A diferentes personas, ¿qué es la perfección? ¿Y cómo podemos obtenerla? ¿Cómo podemos lograrla? Y le preguntaba a curas, a sacerdotes, a diferentes personas, ¿qué es la perfección? Y ellos con frecuencia me respondían algo como, bueno, tienes que ser buena y amable. Y yo, siendo una niña, pues entendía que eso no era suficiente, porque yo conocía muchas personas que eran buenas y amables, y sin embargo, no eran personas perfectas, no tenían esta perfección que yo sentía que era posible. Entonces, yo sabía que había algún punto ahí que estaba ausente. I mean, please understand, this was in the 1940s and 50s, long before the, Asian philosophy came to the West. So really nobody knew what I was talking about. Deben de recordar que esto era en los 40s y 50s, mucho antes de que las filosofías asiáticas llegaran a Occidente. Entonces, pues nadie sabía de qué estaba yo hablando. In addition, I never believed in the idea of a creator God outside of ourselves who was pulling all the strings and at the end of it all judging us on our performance. I never believed in that. So again, I didn't know what I knew, but I knew it. Y yo tampoco creí nunca en la existencia de un Dios creador que existiera fuera de nosotros y que estuviera como jalando todos los hilos de todo lo que hacemos y juzgando que fuera a juzgar todas nuestras acciones. Entonces yo nunca creí en esto y sin embargo no sabía realmente, no sabía qué era lo que yo creía. I also knew from when I was a small child that I was going to be a nun, but I didn't know why, since I didn't particularly resonate with Christianity, and that was the only nuns I knew of. But still, when people ask me, what are you going to do when you grow up? I said, I'm going to be a nun. They were always quite surprised. So was I. También desde que era yo muy chica, yo sabía que quería ser monja. Y yo no sabía por qué, porque no tenía yo la cristiandad, que era lo único que yo conocía, el cristianismo, no me resonaba particularmente. Y entonces la gente me preguntaba qué quería hacer de grande y yo les decía que quería ser monja, lo cual era muy sorprendente, tanto para ellos como para mí. So when I came across a very simple book on Buddhism when I was 18, on the Four Noble Truths and the Eightfold Path, the Three Signs of Being and so forth, I immediately knew I knew this. And I was so grateful to the Buddha for giving such a clear path. It was so clear what to do and how to travel on the path. So yes, I just felt immediately that I was home. Y cuando tenía por ahí de los 18 años, me topé con un libro que explicaba, un libro de budismo que explicaba las 4 nobles verdades, el noble óctuple sendero y toda la propuesta básica del Buda. Y yo instantáneamente supe que yo sabía eso y sentí una gran gratitud, una muy fuerte gratitud hacia el Buda
por haber enseñado un camino tan claro, tan ordenado y tan fácil de seguir. Y sentí que yo había llegado a casa. Mm. Thank you, my dear Patricio. Thank you, everybody, for your questions. I hope something in all of this was of some help. Thank you very, very much. I'm sure it was of great help. And muchas gracias. Le digo que gracias, que fue de mucha ayuda. And with this, Jetsunala, we are finishing our year of practice and courses and seminars. So this is a very special night for us. So thank you very much for everything. Thank you all. Thank you all. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Patricio. Muchas Gracias a gracias. todos. Muchas gracias, Felipe, por tu ayuda también. Que tengan una linda noche y que disfruten del resto de la semana y de lo que queda del mes. Gracias por todo. Que estén bien. Thank you, dear Jetsuna. We love you very much. And thank you for everything. No, déjame nada más por a ver si alguien quiere hacer algún comentario. No, me voy a sentar acá para que. Bueno, pues vamos a tratar, yo creo que sí lo vamos a lograr, pero en esas estamos, de que el 14 de diciembre tengamos una plática con la Makati. Ya les vamos a confirmar. Pero bueno, esta formalmente es la última sesión de nuestro curso como tal. Ese sería un evento especial. Entonces, no sé si alguien quiera comentar algo. ¿Qué les pareció las respuestas de Jetsuna? Que creo que estuvo increíble. Pero bueno, ustedes comenten y también los compañeros y compañeras organizadores, tanto del lunes como del martes, si quieren comentar algo, por favor, háganlo. También la gente que está en línea, adelante, el micrófono es suyo. Tenemos unos 10 minutos para que no se haga demasiado tarde. Entonces, si alguien quiere tomar la palabra, aquí está el micrófono. Bueno, yo muy agradecida por esta oportunidad. Gracias, Patricio, por habernos gestionado esta entrevista con Tenzin Palmo. A mí en lo personal me aclaró pues una de las dudas, era mía. Y por ahí anda Abraham, que supongo que también se va a poner a practicar como yo. A mí me sorprende la claridad con la que contestan, me motiva, me inspira cada vez que escucho a un maestro. O sea, cada que contestan, pues me mueven el piso, ¿no? O sea, una respuesta tan fácil como, ¿cómo saben la mente y todo lo que, ¿no? Los budistas, pues meditando, ¿no? Nada más. O sea, imaginaba acá una respuesta físico-cuántica así elevada y pues no, es la que es, ¿no? La que tenía que ser. Entonces, pues yo agradezco esta oportunidad y pues también para que todos los que estén escuchando y que hayan escuchado Tenzin Palmo, se inspiren y el próximo año se hagan todo el propósito de seguir meditando y que se acerquen a nosotros a los cursos, que viene un año bien movido. Entonces, pues aprovechando el gol para que no se nos queden afuera, ¿vale? ¿Alguien más? La juventud presente que no conocían a Jetsuna, ¿qué opinan? O la notan juventud, no importa. No, por eso digo. ¿Alguien en línea que quiera comentar algo? Todo el mundo quedó mudo. ¿Mande? Luz, adelante. Sí, Lucini. gracias. Pues una de las preguntas era mía, precisamente, y como dice Erika, es sorprendente la claridad y la sencillez con la que responde preguntas que uno se hace tantas bolas para expresarlas y que ahí anda uno cargando con el preguntón. Entonces, pues, me siento muy agradecida a ellas y a ustedes que han hecho posible esta sesión y todos estos cursos,
porque yo pienso que aunque no hayamos hecho preguntas, lo que ella ha dicho al responder a todas las preguntas, pues de alguna manera nos inspira, como dice Erika, ¿verdad? Entonces, pues siento mucho agradecimiento y me siento muy feliz de haber podido participar. Gracias. Gracias, Rechula. Carmita, ¿levantaste la mano para decir algo o no? Bueno, nada más por si andan ahí Nadia y Diana, les decimos que sí enviamos sus preguntas también, pero bueno, teníamos una hora, entonces yo creo que llegó a la pregunta, entonces terminó la hora y ya se quedaron fuera, como las fuimos metiendo también como en el orden que fueron llegando, pero bueno, espero que de algún modo hayan sido contestadas las preguntas últimas. Y pues, a ver, un minuto más. Vero, ¿quieres decir algo? Pues yo al igual que mis antecesoras, estoy así como que sumamente emocionada. Pues sí, igual que muchos de ustedes seguramente, siento que me ha inspirado, me llena de un sentimiento muy lindo porque es una persona mayor y hace todo este esfuerzo y además toda su experiencia que es tan grande, y entonces me siento como que somos muy afortunados de tener una maestra con esa sabiduría, ese trabajo y todavía con esa energía para podernos compartir. Y qué bueno, pues Patricio, agradecidísima contigo por todo lo que haces para que pues tengamos las enseñanzas de personas tan importantes. La verdad me siento sumamente agradecida y me siento conmovida por formar parte de este maravilloso grupo que pues finalmente dice Yetsuma, ayúdense, pues aquí está la ayuda, aquí estamos todos y pues me da muchísima felicidad y claro que casi lloro, ¿no? Y el comercial es que traigo una cajita por si alguien quiere aportar. Yo sé que estamos a final de quincena, entonces quien no pueda, pues también ya Eric nos hizo favor de enseñarnos dónde se puede dar el donativo. A lo mejor me imagino, Eric, que nos pasarás la liga para o algo así. Y pero bueno, ahí está la cajita y al final, pues yo aquí la tendré a la mano por si quieren cooperar para enviarle a Yetsuma con absolutamente todo lo que Sí, yo tengo una propuesta al respecto porque la experiencia nos dice que si alguien dice, no, yo le voy a donar por la página, no lo van a hacer, porque hay que hacer el PayPal y no sé qué más y demás. Entonces, yo lo que propongo es que los que vayan a dar donativo ahorita, que sería maravilloso, Vero lo va a juntar, y si no, que se pongan de acuerdo con ella y en la semana digan, ¿sabes qué? Nos vemos en el X24 de algún lado y te damos la lana. Entonces, que des como unos días de plazo, que juntes el dinero. No, yo creo que antes para la Macati vamos a pedir otra para ella. Entonces yo diría que se pongan de acuerdo con Vero ahí en los chats de WhatsApp o por correo o como quieran y se pongan de acuerdo con ella y ya le dan, digamos que una semana damos de plazo y lo que en una semana se junte ya se lo mandamos. ¿Les parece bien? Okidoki. Eso, exactamente. El 10% de su comisión. Ah, no es cierto. Oigan, pues entonces vamos a terminar, que ya es un poquito tarde y no están los papelitos de la dedicatoria. ¿Qué tal que lo sacan rápidamente? En lo que hacemos un par de... No, yo creo que lo hacemos ahora con lo de la Macati, que yo creo que sí lo vamos a tener y para ya no hacerlo tan tarde. Entonces vamos a tomar nuestra postura de meditación, vamos a relajarnos un instante, a regocijarnos por esta maravilla de sesión que acabamos de tener. Ah, perfecto, ahí está. Bueno, yo no la estoy leyendo, entonces ustedes, cuando yo les diga, la leemos en voz alta. Oye, pero ¿me pasas una hojita?
por favor. Y ahora vamos a imaginar, a visualizar toda esta potenciales positivos en nuestro corazón como luz brillante, muy gozosa. Imaginamos que incontables rayos de luz salen hacia todas las direcciones del universo, tocando a todos los seres, llenándolos de bienestar, liberándolos de sufrimiento y dolor. Nos regocijamos en su bienestar y felicidad. Y juntos recitamos nuestra dedicatoria. Que por los potenciales positivos que he generado, pueda pronto trascender todas mis fallas, limitaciones y negatividades. Que pueda también desarrollar al máximo todas mis cualidades y potenciales hasta morar en un estado mental de paz, claridad y satisfacción. No solamente para mi propio disfrute y bienestar, sino también para el beneficio de todos los seres. Nos quedamos pendientes y en un par de días les confirmamos la plática de la Makati, que sería el 14 de diciembre. ¿Ok? Bueno, buenas noches. Vayan con cuidado. Gracias Gracias. por todo. Todas, Gracias. todos. Gracias. Nos vemos. Nos vemos todos los que están